Muchísimas gracias porque hemos podido venir a honrarle y a glorificarle de manera muy especial. Amén. Damos la bienvenida a todos los hermanos. De verdad que nos gozamos en el Señor porque el Señor nos regala esta oportunidad de venir a su casa de oración. Amén. Entonces salen los niños, por favor. Le damos gracias a Paola por su tiempo para preparar la clase, para que los niños, como dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Amén. Cuando dice plantillas, esa no. ¿Ya? Gloria a Dios. Entonces, hoy vamos a seguir meditando en la palabra del Señor, en el proceso de la restauración de nuestras vidas, porque ¿cuántos saben que somos cristianos en construcción? Dios nos está construyendo todos los días. Estamos en un proceso basados en que el Señor ha dicho que esta obra que comenzó en nosotros la va a perfeccionar y la va a llevar hasta el final. Significa que Dios todavía cada día que pasa usted en el Señor, cada día Dios lo está usted ¿qué? Perfeccionando. Está terminando una obra en usted. No, como me dijo un pastor una vez, me dijo, tú te quedaste en obra negra, me dijo el pastor a mí. Y yo le dije que no. Y yo estaba siendo ¿qué? Perfeccionado, amén. No me he quedado en obra negra. Ninguno de nosotros va a quedar en obra negra, amén. Entonces, hermanos, de verdad que les animamos a que usted disponga su corazón. Y este tema de la restauración de los muros es un tema tan importante para la iglesia que cuando uno ve liderazgo, al que pone de ejemplo es a Nehemías. A Nehemías, porque Nehemías nos da un ejemplo de cómo es que usted debe ser restaurado, cómo debe seguir adelante en este proceso. Natalia, esa no es la cita, es donde dice plantillas. La plantilla, vamos a ver hoy la puerta de los caballos, amén. Donde Nehemías, capítulo 3, versículo 28, le animo por favor a que en esta mañana vaya usted al libro de Nehemías, el capítulo número 3, el versículo número 28, ¿sí? Entonces, yo quiero que usted lo lea conmigo, 3, 28, amén. Dice la palabra del Señor, amén. Nehemías, póngase en pie por favor para leer la palabra del Señor esta mañana, donde le damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad tan hermosa que nos regala, amén. Dice el Señor en su palabra, Nehemías 3:28, dice el Señor: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Amén. Leámoslo otra vez. Nehemías 3:28 dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús te oramos, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia, Padre Santo, es para siempre. Y parte de la misericordia tuya, Padre Santo, Señor, es enviarnos la palabra, Padre amado. El permitirnos, Padre Santo, Señor, estar en este lugar recibiendo tu palabra, porque somos conscientes que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, yo te quiero pedir en esta hora que tomes control de las mentes y de los corazones, que en esta hora quites toda distracción, todo lo que quiera impedir, Padre Santo, que tu palabra entre a lo profundo de nuestro corazón.
corazón y produzcan fruto, Padre Santo, Señor, para lo cual tú la fuiste enviada, Dios del cielo. Creemos que tu palabra, Padre Santo, dice que ella no volverá vacía, sino que hará todo aquello para lo que tú la envías, Señor. Yo te quiero pedir en esta hora, Padre Santo, que hables a cada corazón conforme sea la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, hermanos. Pueden tomar asiento, hermano, en Cristo esta mañana. Y le damos gracias al Señor porque hemos venido hablando nosotros a través de restaurar las puertas. Y hoy llegamos a una puerta también supremamente importante en nuestras vidas, y es la puerta de los caballos. Cuando Nehemías está hablando de esto de la puerta de los caballos, la puerta de los caballos era una puerta que daba directamente a la entrada del palacio. Era la entrada de donde los reyes salían a las batallas y entraban con los triunfos. Es una puerta que es una puerta directa de la ciudad amurallada. Es una puerta que estaba directamente de una entrada a la casa del rey. Entonces, dice la palabra del Señor que esta puerta fue restaurada únicamente por quienes, por los sacerdotes. Y yo le quiero decir algo, hermano en Cristo. ¿Cuántos sacerdotes hay en esta casa? Levante la mano los sacerdotes. No, las mujeres también, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos ¿qué? Reyes y ¿qué más? Y sacerdotes. O sea, usted también es sacerdotisa. O sea, usted como mujer y usted como hombre, y ese trabajo de restaurar el frente. No hay otra cosa más fea, hermano en Cristo, que ver el frente de una casa y esa casa esté toda fea. ¿Cómo se siente cuando hay una casa así? ¿Usted qué opina cuando el frente de una casa está feo? Inmediatamente ya usted forma una idea en su mente, forma una idea de que quién vivirá en esa casa, en ese muladar. Cuando hay una casa que el frente está todo sucio, que está todo dañado, inmediatamente usted ya tiene la imagen, ¿sí o no? Ya tiene usted la imagen de quién vive allá adentro. Por eso es tan importante, hermanos en Cristo, que la fachada de nuestras casas, y especialmente la fachada del creyente, se vea bien, que esté completamente restaurada, porque una casa, hermano, cuando ustedes hacen las caídas sin necesidad que usted entre, solamente el hecho de verla, usted se imagina ya cómo está por dentro esa casa. Entonces, dice que esta labor de esta puerta fue encargada directamente a ¿quiénes? A los sacerdotes. Y la Biblia nos llama a nosotros reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Somos sacerdotes sin sotana, diríamos nosotros, porque la imagen que nosotros tenemos de un sacerdote es alguien con sotana, pero nosotros somos sacerdotes ¿qué? Sin sotana. Entonces, se les encarga esta puerta, porque esta puerta daba directamente al palacio donde entraba el rey o entraba su ejército, salía a pelear las batallas y regresaban ¿con qué? Con la victoria. Esta puerta a mí me llama la atención porque es muy importante para nuestras vidas. Se llamaba la puerta de los caballos, y el caballo digamos, no me abre Natalia. Ahora, sí, la característica de los caballos de guerra, pues en la época en la que se escribe la palabra, era como decir un tanque. Un caballo para este tiempo sería como un tanque de guerra. Y los caballos eran animales que los entrenaban para eso. Inclusive, leyendo algo de la historia, dice que los caballos de guerra estaban entrenados para patear y para morder. No solamente se defendían, y el caballo de guerra tenía unas características impresionantes. Vaya al libro de Job, cómo Job habla del caballo, donde Job habla de qué tan importante
era el caballo en esa época. Por eso ellos llamaban a esa puerta la puerta de ¿qué? De los caballos. Job 39, en el versículo 19 al 25, dice la palabra del Señor. En Job 39, del 19 al 25, Job habla de este animal. Dice la palabra del Señor, dice el Señor, Job hablándole a Dios, dice: diste tú al caballo la fuerza. Perdón, me estoy equivocado. Es Dios hablándole a Job, diciéndole: diste tú al caballo la fuerza, porque la fuerza se la dio Dios. Vestiste tú su cuello de crines ondulantes, le intimidarás como a langosta. El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto, no teme, ni vuelve su rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de su lanza y de las jabalinas, y con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Dice antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Mire todo lo que Job dice del caballo. Job habla maravillas de este animal, porque dice que es impresionante el caballo, no el que conocemos nosotros, sino el caballo de ¿qué? El caballo de guerra. Por eso esa puerta se llamaba así. Vaya conmigo también a Proverbios 21:31, más adelantico, Job, Salmos y Proverbios. En Proverbios 21:31 dice la palabra del Señor que Proverbios 21:31 dice la palabra del Señor: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Entonces esa puerta se llamaba así porque por ahí no entraban sino los caballos que salían a la guerra y volvían ¿con qué? Con la victoria. Y por eso, hermanos en Cristo, dice la palabra del Señor que esa puerta también se llamaba la puerta de la batalla. Y Dios puso nombre a esa puerta porque por ahí para que el cristiano tenga ese carácter de un caballo, de que sale a la guerra. Porque yo le quiero decir algo, hermano. Esos caballos tenían dos características. ¿Cuáles eran? Sumisión al jinete y ¿qué más? Y resistencia en la batalla. O sea, el caballo, por muy fuerte que fuera, tenía que someterse ¿a quién? A el jinete. Y así tiene que ser uno como cristiano. Nosotros, hermano, entrar a la batalla, pero tenemos que tener una sumisión ¿a quién? Al que nos maneja ¿a quién? A nosotros. Hermano, no es usted en sus fuerzas. Usted tiene que estar sumiso ¿a quién? Al jinete, al que lo monta. Y por eso, miren que ustedes conocen la historia pues, del burrito que va entrando a Jerusalén y que todo el mundo le tendía palmas y le tendía todas esas fuerzas. Y el 24 de diciembre nosotros vemos eso, ¿cierto? Que Jesús entra montado en el asno y el asno pensaba que todo era para él. No era para él los aplausos. ¿Para quién eran? Para el que iba montando para él. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos, sumisos completamente ¿a quién? Al jinete que es Dios. Y lo otro era que estos caballos tenían resistencia en la batalla. Estos caballos, según el libro de Job, dice que el caballo no volvía atrás, escarbaba la tierra y pa'lante, ¿qué? ¿Cuántos saben eso? Pa'lante, hermano en Cristo. Yo he aprendido, hermano, a través de toda mi vida cristiana, yo he aprendido este tema de voltear la página. Cuando está uno en situaciones y que ya
Pasaron momentos que te dejaron herido, que te dejaron maltrecho por batallas que hemos tenido que pasar. Hermanos, seguimos ahí y volteamos la página y la que sigue, ¿sí o no? Porque usted no se puede quedar llorando sobre la leche que derramada. Ya, limpie la estufa y para adelante, hermano, vuelve y ponga otra vez. ¿Sí o no? Eso es así, porque la vida es así, hermano. La vida tiene que aprender a voltear la página y seguir para adelante, porque la vida no se nos ha acabado. ¿Cuántos creen eso? Toca seguir luchando, toca seguir cumpliendo el plan, cumpliendo el propósito, y por eso, hermano, Dios ha llamado a todos los cristianos, todos los cristianos, adelante de esa, la que sigue de esa. Dice, todos los cristianos estamos llamados para estar en qué? En una guerra. En el momento en que usted pasó al frente, aceptó a Cristo, automáticamente fue adoptado como un soldado de Jesucristo. No solamente era para que pasara al frente, aceptar a Cristo y fuera y se sentara allá y esperar a ver qué va a pasar. No, fue llamado a que se alistara en el ejército de Dios. Que usted iba a ser, hermano, un vencedor juntamente con el Señor ante todas las adversidades que presenta la vida. ¿Cuántos saben eso? Eso yo pensaba que ser cristiano era, tenía un problema y Dios me lo resolvió y ya, eso quedó así. No, me toca seguir derecho, porque la vida, los problemas no se le terminan hasta el último día de nuestras vidas. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea que hasta el fin vamos a tener nosotros, ¿qué? Una batalla. Porque todos hermano, hemos sido llamados a pelear la buena batalla de la fe. La Biblia habla, los primeros que encabezan la lista de las personas que no van a entrar al cielo son los cobardes. O sea, los cobardes son los que no van a la batalla, los que no enfrentan la batalla. Lea usted conmigo Apocalipsis 21, versículos 7 y 8, y la lista que usted va a encontrar en el cielo. Allá puesta, Dios simplemente tiene una lista, quiénes van a entrar al cielo y quiénes no. Dice la Biblia en Apocalipsis 21, en el versículo 7, si usted va a entrar al cielo, ¿cuándo va a ir al cielo? Amén. Entonces, cuando usted vaya llegando al cielo, usted va a encontrar un letrero allá que dice lo siguiente. Dice ese letrero que está puesto allá en la puerta del cielo. Dice la palabra del Señor que en el Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. Entonces, versículo 8. Usted va entrando al cielo y allá hay un letrero que le va a decir características suyas. Y usted mismo se va a juzgar si usted es apto para entrar al cielo o no. Pero la Biblia, el letrero que usted va a encontrar pegado allá en el cielo es este. Dice la Biblia, pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios va a decir, ¿quiénes encabezan la lista? La primera que lo encabeza la lista son los cobardes. ¿Qué es una persona cobarde? Es una persona que le dio miedo pelear la batalla de la fe. Una persona que Dios, teniendo la promesa del Señor de ser más que vencedor, no actúa, no hace la guerra contra el enemigo. No entendió la vida cristiana. Es una persona que dice, no, eso de liberación, eso de enfrentarme al diablo, me toman al diablo y me da miedo. Hermano, si usted es de esos, la palabra del Señor dice que usted no va a entrar al cielo. Porque la característica del cristiano es la característica de ese caballo, de que no vuelve atrás, sino de seguir adelante a pesar de la batalla, suene como suene, sigue adelante usted, hermano. ¿Qué más dice la palabra del Señor? ¿Quiénes más? Los temerosos
afuera. Yo coloqué ahí los suaves afuera. ¿Y quiénes más? Los temerosos. Miren lo que dice la Biblia en Deuteronomio 28, Deuteronomio 20, versículos. Hay una ley que se llama, aquí en Deuteronomio 20, hay leyes que se llamaban leyes de la guerra. O sea, quiénes debían ir a la guerra y quiénes no. La guerra tenía unas leyes para poder ir. Y miren lo que dice la Biblia, en Deuteronomio del 3 al 8, hay gente que quiero que lea esto. Dice la Biblia, Deuteronomio 20, del 3 al 8. Dice la Biblia, y les dirá, orámoslo desde el 2, dice, cuando os acerquéis para combatir, se pondrá al pie el sacerdote y hablará al pueblo. Le dirá el siguiente: oye Israel, vosotros os juntás hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Miren lo primero que está diciendo el Señor. O sea que usted está en una guerra y por muy dura la situación que usted tenga, el Señor le está diciendo: no se desaliente, no tenga temor, ¿sí? No desmaye el corazón. Y está dando las razones por las cuales usted tiene que sacar fuerzas de la debilidad, de donde no las tenga, hermano, de donde no las tenga. A mí me encanta cuando esa mujer que tenía flujo de sangre, con esa anemia tan tremendo que tenía, saca fuerzas para abrirse fuerte en el público y tocar el corazón de Jesús. Esa mujer la voy a conocer en el cielo, la voy a conocer. ¿Ah? Me voy a encontrar con ella y voy a decir: ¿de dónde sacaste fuerza? ¿Ah? Tremendo, ¿sí o no? Para tocar el manto de Cristo. Me encanta ese pasaje. Porque, hermano, a veces, ¿cuántos han sentido débiles alguna vez? Me he sentido a veces para recoger con cuchara. ¿Sabes qué puede recoger con cuchara? Está uno en el piso, no en el piso, en el sótano está uno. ¿Ya? Y allá toca sacarlo, ¿eh? Yo me he sentido a veces así. Pero a veces, no siempre. Sentido que mis fuerzas no dan más. Pero a mí me encanta cuando la Biblia dice que Él es el que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. El que multiplica por cero y no le da cero. ¡Uy, qué cosa tan linda! ¿Sí, Dios? ¿Sí o no? Él es el único que multiplica por cero y no le da cero. Tremendo, ¿cierto? Entonces, hermano, me encanta eso. Por eso la Biblia dice: cuando, hermano, vas a la guerra, no te desalientes. Y dice el versículo 4, ¿por qué? ¿Por qué no te debes desalentar? ¿Qué dice la Biblia? Versículo 4. Porque Jehová nuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Hermano, yo de usted le daría un aplauso al Señor. ¿Ah? Que Él es el que pelea por nosotros. Hermano, porque en el momento en que tú pasas del altar acá, de tu silla al altar, y recibes a Cristo, tú ya te vas, hermano, con el más poderoso de los poderosos, para vencer cualquier obstáculo en esta vida. ¿Cuántos creen eso? Dice el versículo 5, me encanta. Dice: y los oficiales hablarán al pueblo diciendo. Mire esto tan tremendo. Mira, a ver. Dice: quien ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado, vaya, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Quien ha plantado una viña y no ha disfrutado de ella, vaya, vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y alguien la disfrute. Quien se ha desposado con mujer, o sea, quien se ha acabado de casar y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la tome. Por eso el pueblo de Israel, al hombre que se casaba le daban, ¿qué? Un añito. ¿De qué? De jubileo. Lo mantenían un año para que disfrutara de su mujer. Y luego, ¿qué? A la guerra, hermano en Cristo. O sea, que todo el mundo, así compra la casa, disfrútela y a la guerra. Que está plantando una viña, coma y va a la guerra. Todo el mundo tenía que ir. Pero en la ley decía, hermano, pues disfrute eso
pero luego a la guerra. Dice la palabra del Señor, en el versículo 8, dice, volverán los oficiales a hablar al pueblo. O sea, estaban hablando a un primer grupo de personas, diciéndole, vea, usted no es apto, devuélvase, porque usted tiene un problema. Usted no es apto, no es apto. Luego la gente se iba y quedaba un grupo. Los que no tenían estas características quedaban ahí. Entonces los oficiales volvían y les hablaban y les decían, volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso, pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de los hermanos como el corazón suyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán al mando a cabeza del pueblo, y cuando te acerques a una ciudad para combatirla, la intimidarás con paz. Bueno, pero aquí lo que yo quiero hablar es más que todo de ese que se devuelve. Ese que se le dice mano a la guerra y luego dice, no, pero qué miedo. Ese que dice, yo no me voy a enfrentar a eso. Yo no voy a enfrentar ese problema. Yo no voy a enfrentar esa situación. Porque, mire hermanos en Cristo, ese tema de la guerra espiritual ha sido tan malinterpretado, porque mucha gente piensa que los demonios hay que hablarles durísimo para que se vayan. Ellos no son sordos. Ellos reconocen es la autoridad de quien la tiene. ¿Queda claro eso? Porque hay gente que eso pegan unos gritos, ¡fuera, fuera, fuera! Como si los demonios se fueran así. Esto no es con gritos. Esto no es echando agua, ni echando sal, un poco de cosas como ¿sabes? Yo he escuchado brujos, ¿sí? Que riegan que agua, y yo no sé un poco de cosas para que los demonios se vayan. Los demonios son seres intangibles, son seres invisibles a nuestros ojos. Y hay gente que los quiere echar fuera, algo que solamente es en el poder de Dios que puede hacer eso. Amén. Entonces, miren hermanos, ahí en el versículo 8 me impacta cuando dice, volverán los oficiales a hablar y dirán, ¿quién es medroso y pusilánime? La versión internacional dice, y añadirán los oficiales, si alguno de ustedes es miedoso o cobarde, que se vaya para su casa. Pero ¿sabes la característica de esta persona? ¿Por qué había que echarla? ¿Por qué había que sacarla de ahí? Porque dice la Biblia, no sea que desanime también a sus hermanos. Porque sea algo contagioso, ¿sabe qué es? El temor. ¿Usted le dio miedo? Hermano, apártese de los miedosos. El miedo es contagioso, dice la Biblia. Es contagioso. Y por eso una persona miedosa no sirve para el reino de los cielos. Esto toca enfrentarse. Yo recuerdo que yo de niño siempre tuve miedo, temor a las serpientes. A mí me llevaban al zoológico, ¿te acuerdas? Que uno de la escuela lo llevan al zoológico, de aquí de Cali. Los que hemos ido, si no han ido, vaya, que es muy bonito. Va mañana, que es festivo. Bueno, vean. Mire, hermanos, de la escuela nos llevaban. Y yo, viendo nomás, allá donde están las serpientes, esas grandotas, esas negras, ¿sí? Enrolladas con esas cabezotas, yo llegaba enfermo de allá. Llegaba con fiebre y con una cosa terrible. Yo llegaba enfermo. Hermano, y ese miedo tan terrible, hermano, a la serpiente. Y yo recuerdo que yo conozco del Señor en la Casillas Meta, yo estoy cerca de un río. Y nuestra labor era alzar unas piedras y meterlas en unas mallas para que el río no se llevara la finca. Se llamaban gaviones que había que hacer. Esa era nuestra terapia. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 y luego en la tarde. Todo el bendito día oleando bien. Esa era la terapia con la que yo me rehabilité.
Y yo me acuerdo que uno levantaba una piedra de esas y encontraba hasta 2, 4 narices, se llaman esas serpientes. Y yo recuerdo que yo conocía, ya en esos días había conocido al Señor. Y una de las cosas que yo más admiré era que ya el miedo se me había quitado. Y ya las mataba. Ya las aplastaba, ya las pequeñas les tenía el pie encima. Se me quitó eso, ¿no? Y entendí que el Señor aparece para quitarnos todos nuestros temores. Todos. Hay un salmo lindo que dice, busqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Me encanta ese salmo. Y mire, aquí el salmista, el enemigo de Deuteronomio está hablando de que, hermano, no le tenga miedo a cualquier cosa, que el enemigo venga como un río. La Biblia dice en el libro de Isaías que el Espíritu del Señor levanta banderas contra él, y si por un camino viene, por 7 caminos tendrá que salir. Eso dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que hay 2 tipos de guerra. Digamos, por favor. Hay 2 tipos de guerra, ¿sí? Todos los cristianos estamos en guerra, los cobardes afuera. 2 tipos de guerra. Hay una guerra que nos narra el apóstol Pablo. En Efesios 6:12, usted puede leerlo y se lo sabe tal vez de memoria. Dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principios. Leámoslo, por favor, es mejor leer la Biblia para no confundirnos. En Efesios 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él está diciendo, mire, usted tiene una guerra, usted está en una guerra, tenemos una lucha. Entonces está diciendo, mire, esta es una batalla que es frontal contra las organizaciones diabólicas. Según Pablo, tenemos una lucha, hermano, en el mundo ¿qué? En el mundo espiritual. Tenemos una batalla, hermanos, contra... Mire, usted por lo menos, hermanos, cuando usted se levanta, los que andamos en carros, vamos caminando, los que tenemos que viajar en algunas cosas, hermanos, usted tiene que estar muy pendientes. Porque, hermano, el enemigo quiere acabarlo a usted. Usted tiene que estar, hermano, cubriendo en oración, porque hay una batalla interna afuera. ¿Sí? Que se quiere levantar contra usted. Que usted dice, pero ¿qué pasó ahí? No, es que hay una batalla. Usted no lo puede coger con sorpresa eso, porque usted tiene que estar listo, batallando, atando, encadenando, declarando sin poder la obra contraria contra su vida, contra su familia. Usted tiene que estar, hermano, cubriendo en oración todos los benditos días. Porque los demonios no duermen. ¿Quién dijo que ellos dormían? La Biblia dice que en la parábola del trigo y la cizaña, dice que el enemigo vino y sembró cizaña mientras ellos dormían. O sea, mientras usted está durmiendo, el enemigo está planeando una actividad para ver cómo le destruye su vida, cómo le destruye sus finanzas, cómo destruye su hogar, cómo destruye sus hijos. Todo eso, hermano, eso lo está planificando él. La Biblia dice claramente que el espíritu inmundo, Mateo 12:43, dice que cuando sale del hombre, anda por el enemigo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Él simplemente dice, me echaron fuera, porque en el momento en que aquí oramos, el enemigo no está. Pero el enemigo está allá afuera diciendo, volveré a mi casa de donde salí. Y dice la Biblia que cuando vuelve, haya la casa barrida, adornada. O sea, cuando usted se quedó dormido, ¿sí?, y dejó de tener actividad espiritual, porque yo no entiendo cómo una persona deja de congregarse, Dios mío. Yo no entiendo eso.
Como personas que prefieren otra cosa que ir a buscar el alimento espiritual. Yo eso no lo puedo entender. No he podido entender. Porque a mí eso se me hace rarísimo. Que una persona pueda dejar las cosas de Dios. Entonces, hermanos, mire, Pablo nos relata este tipo de guerra. Pero también Santiago, vaya conmigo al libro de Santiago en el capítulo 4, en el versículo 1. Santiago relata otro tipo de guerra. Hay una guerra afuera. Hay una guerra afuera. Pero Santiago habla de una guerra adentro, dentro de usted. Santiago dice, el apóstol Santiago, que era un pastor, Santiago dice, en el capítulo 4, en el versículo 1, él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? Él dice, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten con vuestros miembros. Pues ya estamos hablando de una guerra afuera y una guerra que adentro. Usted batalla. Usted tiene una guerra interna también. Por eso se llamaba la puerta de la guerra, porque había que vencer donde entraban los caballos, entraban y salían y entraban ganadores. Dice la palabra del Señor que dice que esa guerra se origina en nuestros miembros. Santiago capítulo 4 versículo 1. Mira lo que está diciendo Santiago. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y si pedís, no recibes, porque pedís mal, para gastar en nuestros deleites. O sea, Santiago está hablando de la guerra interna que tiene. Ya hablamos de la de afuera, contra principado, potestad, el que quiere acabar con todo lo que se llama la familia, la nación, todo eso. Ahora viene la personal. Si hay algo terrible que hay en la vida de uno, hermano, es la envidia. ¿Por qué se tiene y por qué yo no? Entonces, como yo no alcanzo a tener lo que yo quiero, entonces quiero hasta matar para alcanzar lo que yo quiero. Ahí dice, matáis. ¿Y qué más? Codiciáis y no tenéis, matáis y andéis de envidia. Eso es tremendo. Que usted quiere algo y no lo consigue, hermano. Terrible es. Es una batalla, ¿sí o no? Porque, hermano, no sé, todos luchamos con eso. Todos luchamos con lo que necesitamos, ¿sí o no? Pero, ¿qué dice las Escrituras? Hermano, esa guerra usted la tiene que terminar. Yo he aprendido hasta de mi esposa, que me dice, yo me antojo de lo que puedo comprar, no me antojo de lo que no puedo. ¿Sí o no? Es mejor antojarse de lo que usted puede comprar, pero no se antoje de lo que no puede comprar, porque va a tener problemas, va a estar mirando al otro, y ese sí, ¿por qué yo no? Y ese que está malo, ¿por qué mí? Es un problema, y eso es una guerra. Por eso Santiago dice, usted pide, pero lo que pide lo pide mal, porque no lo pide para el avance del reino, sino que lo pide para gastar en los deleites. Para usted, ¿qué está pidiendo para usted? Para jactarse de que cómo tiene, cómo humilla, cómo pisa. ¿Sí o no? Para que la gente diga, ¡wow! Entonces por eso Santiago dice que usted pide pero no recibe, porque Dios ¿para qué le va a dar a una persona que se vuelva arrogante? ¿Lo pierde? ¿Sí o no? Y la Biblia dice, no quiere porque pide mal, porque pide para usted, para gastar en su deleite. Cuando uno ora, hermano, ninguna oración que tenga un proyecto egoísta es escuchada por Dios.
Mucha gente consigue las cosas y le llegan cosas, pero no fue Dios el que las dio. Porque el diablo también hace milagros. El diablo permite que esas ofertas vaya, lleve esto allá, narcotráfico, y lleve, y vaya. Y yo a veces veo ese programa, yo sé que eso es un montaje de alerta aeropuerto, que llevan droga. Es un montaje, ¿no? Eso no es real. Pero más o menos la gente, lo que ellos hacen es como para que la gente se prevenga con eso. Pero la gente sigue mandando esa porquería. Y la gente se convence de que nada le va a pasar. Y los primeros viajes, el enemigo les hace invisible y llegan y coronan. Y luego viene la avaricia y ya después tengan el problema. Entonces, ¿y quién fue quien les ayudó en los primeros viajes? El mismo diablo, para pagarles al final, destruyéndoles todo tipo de su familia, acabando su vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que eso hay una guerra impresionante. Hay otro tipo de guerra también, que no la anoté ahí, pero en Santiago 4:4, lea ahí Santiago 4:4. Mire que Santiago dice, Santiago es un pastor, recuerde que esta carta la está hablando un pastor a una iglesia. Él dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si hay una guerra, ya no es usted contra los principados, ya no es con usted, sino la guerra directamente es con quién. Ahí dice. Y es mejor tener a Dios de amigo que tenerlo de ¿qué? De enemigo. La Biblia llama que Dios llamaba a Abraham ¿qué? Amigo. Abraham mi amigo, lo llamaba Dios. ¿Fue Abraham o a Noé? ¿A qué fue que llamó Dios amigo? Creo que fue Abraham. Abraham, mi amigo. Oiga, tremendo. Jesús dijo: ya no lo voy a llamar siervos, sino amigos. ¡Ah, qué cosa tan linda! ¿Sí o no? ¿Ser un amigo de Jesús, sí o no? Proverbios 17:17 dice que en todo tiempo ama al amigo, porque es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Sí o no? Nunca me olvidé ese Proverbios 17:17. En todo tiempo, mire, y el hombre que ha de ser amigo, ha de mostrarse amigo. Eso dice Proverbios 17:24. En todo tiempo ama al amigo. Hermano, y un amigo es el que llama, ¿o no? No solamente a pedir favores, porque hay gente que no lo llama a uno y no a pedirle favores cuando están re mal. Pero hay gente que te llama a preguntarte cómo vas, cómo has estado. ¿He sentido orar por vos? Entonces, ¿quieres conservar la amistad? ¿Sí o no? El sí mismo es con el Señor. A veces no tengo que llegar a decirle: Señor, dame, Señor, que me dé, como las ovejas, ¿sí o no? Bendíceme, ¿sí o no? No. A veces la amistad a veces no solamente es para pedir favores. El compartir con un amigo es una bendición, ¿sí o no? Ajeno a cualquier, a que no es porque tenga una necesidad, sino que el simple hecho de verlo, ¿sí o no? Yo a veces llamo gente y le digo: mano, me sacaste el llavero. ¿Por qué? Mira, tanto tiempo hace que no nos vemos, hermano. Me sacaste, te lo digo jocosamente. Y no, disculpame que estaba ocupado, pero yo trato, porque la Biblia dice que el hombre que es amigo debe mostrarse ¿qué? Pero vos nunca llamás. Ese es un problema. Y así mismo, si usted lee las cartas del apóstol Pablo, esas cartas al final Pablo terminaba saludando un poco de gente. Salúdame a tal, salúdame a tal, salúdame a tal, salúdame. ¿Por qué? Porque ese Pablo sabía lo que es la amistad. Y eso lo aprende uno en la vida cristiana.
¿El sentido de qué? De la amistad. A mí me interesa que tú me bendigas. Me encantó mi cumpleaños, porque eso me saludó gente de todas partes, man. Y uno devuelve, gracias. Porque siente que hay gente que lo aprecia a uno. Y a usted le interesa que la gente lo bendiga, ¿o no? Entonces, por eso, Santiago está diciendo, hermano, si usted es amigo del mundo, en el mundo hay enemistad. En el mundo, hermano, si usted se hace amigo del mundo, automáticamente tiene un problema con Dios. Automáticamente, dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, este tipo de guerra es bien importante. A veces, hermano, trate por todo lo posible, no de tener una vida social y manteniéndose a toda hora metido en la casa de los hermanos. No, sino que usted seleccione amistades verdaderamente correctas. Amén, hermanos. Seguimos adelante con este tema de la guerra, de la puerta de los caballos. Hay un campo de batalla que se origina. ¿Dónde se origina la guerra en nosotros? Los campos donde se realiza la batalla. Primeramente, hermano, la batalla que nosotros tenemos es una batalla que por nuestra mente. Por nuestra mente. La Biblia habla en Efesios que nosotros tenemos que tener el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del enemigo. Porque los dardos son directamente del enemigo, vienen directamente ¿a dónde? ¿A dónde te atacan? A la mente. Yo siempre lo he dicho que si el diablo nos atacara a los pies, ¿cómo se llamarían los dardos? Se llamarían pieciras. Si nos atacara a los brazos, se llamarían baracinas. Pero como nos ataca la mente, se llama mentiras. Entonces, ¿a dónde va directamente el dardo? Hacerle creer a usted lo que no es verdad. Hacerle creer a usted una cantidad de informes negativos de la vida. Hacerle creer a usted que eso que es verdad es mentira. Que eso de Cristo, eso que va, eso no sirve, hermano, eso así que usted va, que sí que usted simplemente viniendo a la iglesia, yendo, viniendo, su problema se le va a terminar. Porque sería extraño, por lo menos cuando Jesús sana a los 10 leprosos. La ley de la lepra era que si una persona tenía lepra, pues se hacía su tratamiento y tenía que, para poder vivir, ellos vivían aislados, y para volver a la comunidad tenían que ir a volver y mostrarse al sacerdote, decirle, vea, no hay lepra. Entonces el sacerdote decía, no hay lepra, y daba un papel que ya esa persona podía volver a entrar a la comunidad. Cuando a Jesús le salen 10 leprosos y le gritan, Señor, si quieres puedes limpiarlos, Jesús desde lejos le dice, vayan y muéstrense al sacerdote. La Biblia relata que ellos mientras iban, ¿fueron qué? Y así es que yo trato la iglesia. Usted yendo y viniendo a la iglesia, usted es limpiado. ¿Cuántos creen eso? Porque la Biblia dice que por la palabra estamos limpios. Por la palabra estamos limpios. En otras palabras, cada vez que usted viene a la iglesia, lo vienen a bañar. Amén. Lo vienen a bañar. Cada vez que usted viene, vienen a que le dé un baño. De toda cosa. Cada vez yendo y viniendo. A mí no me dieron pastillas para el trago, no me dieron pastillas para las drogas, no me dieron pastillas para la masturbación, para la pornografía, no me dieron nada para eso de la promiscuidad sexual, no me dieron nada. Simplemente yendo y ¿qué? Y viniendo. El Alcohólicos Anónimos tiene un lema que dice, siga viniendo, compañero.
que esto se compone. Siga viniendo. Y con ese lema termina la charla. Siga viniendo. Siga viniendo. Pero el enemigo te hace creer, ¿qué vas a hacer allá? ¿Qué vas a hacer allá? ¿Sí me entienden? Entonces nosotros luchamos con eso, con el dardo mental. Nosotros luchamos con el informe del médico. El médico dice tal. Y la palabra dice que por la llaga de Cristo nosotros hemos sido sanados. Y eso es una guerra. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? No hay. Y el Señor dice, por aquí tenemos el aviso, que dice, Jehová Jireh, ¿cómo es? Mi proveedor. ¿Sí o no? Dios proveerá. Entonces nosotros luchamos con eso. El Señor lo va a hacer y luchamos con que no hay nada. Entonces nosotros tenemos una batalla mental. Y no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Pues es que necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente constantemente. Leyendo la palabra de Dios. Estábamos en un seminario el viernes. Y donde nos comentaban que un pastor se internó por 3 años y unos meses en un monasterio. Se internó un pastor. Y que en esos 3 años y 3 meses se leyó 1800 veces la Biblia. 1800 veces. ¿Ah? Entonces él escribió un libro. Escribió 12 libros. Y vino un pastor de Corea, y muy bueno el pastor. Eso estuvo aquí el fin de semana, hablándonos de cosas reales y puntuales. Y si usted, hermano, no lee este bendito libro, su mente no va a aceptar lo que Dios le dice, porque no lo conoce. Entonces nosotros tenemos una batalla. ¿Por qué? El campo de batalla, ¿dónde está? En la mente. Todos los días, hermano, lea la palabra de Dios. Todos los días, porque la batalla es por la mente, para hacerle creer a usted que Dios no es todopoderoso. Si tú, hermano, te apartas, por eso Jesús le dijo Dios le dice a través de a Josué, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, ustedes dejen de leer la Biblia y lo verán que tiene poder. Porque esto es una batalla por la ¿qué? Por la mente. ¿Tenemos la mente de Dios o tenemos la mente del diablo? Otro campo de batalla es por la carne. Gálatas 5:16 dice: y manifiestas son las obras de la carne. Que son, mire esto, esa batalla que tenemos nosotros en la carne, hermano. Según Gálatas 5:16, dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que vos querés, para que no hagas lo que te dé la gana, para que no hagas lo que se te ocurra. Y dice en el versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son primero idolatría, que son adulterio. Miren, las primeras 4 tienen que ver con el sexo. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Las primeras 4 tienen que ver con ¿qué? Con los apetitos ¿qué? Sexuales. Las otras: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Ya, relaciones. Hay gente que se odia, yo no entiendo. Hay gente hay gente que tiene malas relaciones entre hermanos o entre familia.
Por eso me encantaba David cuando decía: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Gente que tiene miedo a otra persona. Hay gente que a la boca de otras personas dice: ¿quién sabe qué le dirá? Enemistades. Todo esto son obras de la ¿qué? Y luego sigue: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es una batalla, man. Eso es una batalla. Hombres que están tan engañados, y mujeres que piensan que con un amante resuelven, como si fueran diferentes. No, es que este es diferente a la otra. El material es el mismo, man. ¿O no? El material es el mismo. Carne es carne, ¿o no? Pero hay gente que está tan engañada. Problema bien serio, porque es mental, ¿sí o no? Por la carne. Dice, por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, en Gálatas 5:24 dice algo bien interesante. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? ¿Qué pasa con los que son de Cristo? Han crucificado la carne. ¿Con qué? Con sus deseos. Si usted es de Cristo, usted puede decir: oídos, señores, cuando la gente lo vea, con Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando usted, hermano, puede pasar y vea lo que vea, hermano, su corazón se mantiene tranquilo. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Hermano, sí, estamos en la carne, sí. Pero la Biblia dice que no militamos según la carne. ¿Cuál es nuestro campo de batalla? La batalla por el corazón. Mira, el corazón es una cosa bien seria. Proverbios 4:23 dice el Señor: esto es una pelea. El diablo quiere pelear con usted por el corazón. Dice la Biblia, eso lo sabe usted de memoria, lo debe saber de memoria, porque es un versículo que usted lo tiene que tener en el bolsillo. Y en el bolsillo de la camisa. Esta no tiene bolsillo, pero debe tenerlo ahí. Se llama, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, el Señor dice, aquí está diciendo que hay una batalla por el corazón del hombre. Porque mire, hermanos en Cristo, en el corazón, dice la Biblia, del corazón del hombre salen los adulterios, los homicidios, la borrachera, todo eso sale del corazón del hombre. Por eso es que el Señor dice: guárdalo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, para que lo mantengas limpio, como dice el Señor en la bienaventuranza: bienaventurados de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Hermano, guarda, es una batalla, porque Él quiere que vuelva en mugrez. El pueblo te presenta un poco de cosas para que tu corazón esté sucio, para que tu corazón, hermano, no tenga la limpieza, para que tu corazón, hermano, todo lo que, cuando llega la luz, todo lo oscuro se va, y por eso Él quiere apagar la luz, para que tu corazón no brille, hermano. Mire, la Biblia dice claramente que de la abundancia del corazón. Usted se da cuenta cómo una persona tiene corazón cuando la persona habla. Si no habla sino de lo mismo, a toda hora, no habla sino de plata, no habla sino de rencores, de odios. Eso es lo que tiene. La abundancia del corazón habla la boca. Una persona que siempre esté hablando de lo mismo, eso es lo que tiene en el corazón.
Una persona que tema centrarse a Cristo es porque Cristo está en el corazón. Pero hay hermanos con los que uno habla, hermano, uno dice, ¿esto qué es? Porque no lo ha sabido, ¿qué? No lo ha sabido guardar. Y la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el tema de conversación. Truanerías, me robaron, yo no sé qué. No glorifican al Señor. Por eso, hermanos, esta batalla por el corazón, guárdelo. Guárdelo. No se lo entregue a cualquiera. El único que la Biblia dice, en Proverbios dice, hijo mío, dame tu corazón. Te lo pide. Te lo pide Dios. Entrégaselo al Señor. Porque en mejores manos no puede estar tu corazón. Si no en las manos de quién, en las manos de Dios. Por eso es una batalla. Y el enemigo quiere que se lo entregue. Allá, la pasión. Allá. A algo, hermano, diferente a Dios. Esto es una batalla por el corazón. Tenemos una batalla también fuerte. Y es la batalla en el mundo. En 1 Juan 2, 15, 17 dice la palabra del Señor. La batalla con el mundo. La batalla por el mundo. Dice la Biblia en 1 Juan 2, 15 al 17. Mire que la recomendación que hace el Señor, Él dice así. Sí, 1 Juan. No amé, yo me hice eso de memoria, ese versículo, porque mi pastor me lo insistía, me lo enseñaba, decía que lo tenéis que aprender, y yo me lo sé de memoria, pero me gusta leerlo acá en las diferentes versiones. 1 Juan 2, 15 dice: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Me gusta la versión, la que me sé de memoria, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que haga la voluntad del Señor va a permanecer para siempre. Hermano, eso es una batalla. ¿Cuántos quieren permanecer para siempre? Entonces, hermano, abandona el mundo ya. Ya, el mundo, ya. Pablo decía: el mundo ya me fue crucificado y yo también fui crucificado para el mundo. Ya conmigo no cuenten. Ya conmigo no cuenten para rumba. Ya conmigo no cuenten para hacer triquiñuelas. Ya conmigo no cuenten para decir mentiras. Ya conmigo no cuenten para eso. Para eso ya no cuenten. Porque esto es una batalla, hermano, en Cristo. Hermano, si un cristiano que anhele solamente vivir en grandes mansiones, que andar en el carro del año, yo no digo que sea malo, pero que ese sea el anhelo de su corazón, no pasa nada con él. No pasa nada. Un cristiano debe avanzar en el avance, debe esforzarse por el avance del reino. Que el reino se extienda, que más gente alcance la salvación. Hay personas que están tan pensativas en sí mismas, hermano, en la vanagloria de la vida, que pues
Tienen esa batalla y por eso, si el enemigo le hace creer que usted no es nadie, por lo que tiene, hasta ahí llegó. Porque dice la Biblia que la riqueza del hombre no consiste en los bienes que posee. Eso dice la palabra del Señor. La riqueza del hombre no consiste en eso. Y la última batalla, ¿cuál es? La batalla por el mundo que invisible. Hermano, en esa batalla invisible, ahí es donde la mayoría de la gente pierde. Pero ¿cómo hacemos para sobreponernos a todo eso? ¿Cómo hacemos? Dice que hay batallas que Dios va a pelear por usted. Hay cosas que usted tiene que hacer. Hay cosas que Dios va a hacer por usted. Por lo menos, una de las cosas que Santiago está explicando como pastor de la iglesia, él dice, quienes se sometan a Dios. En Santiago 4, él dice que si nosotros nos sometemos al Señor, Santiago 4:7, vamos a poder resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y el diablo qué? Huirá de nosotros. ¿Cómo? El ejemplo más claro en la Biblia lo encontramos en Jesús. Cuando Jesús se sometió a Dios en la tentación, ¿se acuerdan? Cuando el diablo vino y le dijo, mire, te voy a entregar todos estos reinos. Pero el diablo le dijo, convierte la piedra en pan, tírate allá que yo te voy a sostener. Jesús siempre contestó, escrito está. Escrito está. Y dice la Biblia que lo tentó en la vanagloria, en los deseos de los ojos y en los deseos de la carne, lo que acabamos de leer. El diablo no lo va a tentar en ninguna otra área, sino en esas tres. ¿En cuál? En los deseos de los ojos, les repito, para que se le quede grabado. En los deseos de los ojos, en los deseos de la carne, ¿y en qué más? En la vanagloria de esta vida. En que usted tenga y amontone, todo esto te daré. Si postrado, ¿qué? Me adora. Vamos 50 y 50. Me adora y le doy todo eso. ¿Sí o no? Y usted puede seguir adorando a Dios. Eso es lo que el diablo le dijo a Satanás. ¿Ven lo que Satanás le dijo a Jesús? Vamos mitad y mitad. Vamos mitad y mitad. Te entrego todo esto, pero me adora a mí. Y siga yendo a la iglesia. Jesús le dijo, no, Señor. No, Señor. Entonces, el remedio que Santiago, el apóstol, que era un pastor, repito, va diciendo, sométase a Dios, resista al diablo. ¿Y el diablo qué? No, ya no sé. ¿Sabe que yo he aprendido a veces me pongo a ver el boxeo en televisión, la gente peleando boxeo, y ahí están los dos dándose, el uno y el otro, uno le pega un puño al otro, el otro al otro. Y llega un momento en que uno pega un puño bien fuerte y queda el otro prácticamente groggy. Y ahí se acabó la pelea. Y a veces en la vida cristiana, pues el enemigo nos está atacando, rendirnos al Señor, se acabó la pelea. Eso es lo que significa Santiago, ¿qué? Capítulo 4, versículo 5. Se acabó la pelea. Sométase, ríndase a Dios, ríndase a Dios. Y se acabó la pelea. Pero hay gente que no le cuesta rendirse a Dios, le cuesta postrarse ante Dios, le cuesta reconocer, Señor, no puedo más, Dios, hágase tu voluntad, no voy a luchar más con esto, Dios. Y entonces la pelea, si usted no hace eso, la pelea continúa. Pero cuando usted se somete al Señor, usted dice, Señor, yo voy a humillarme ante tu presencia. Señor, voy a dejar. Hay gente que, hermano, pleitos, serios. Hay gente que dice, Señor, yo te voy a entregar esto, yo no voy a defenderme, yo voy a dejar esto en tus manos. Cuando usted menos piensa, hermano, tiene la victoria. ¿Cuántos creen eso? Cuando usted tenga todo en las manos del Señor, sométase a Dios. Y por eso, hermano, es para que Dios pelee por usted. Lo primero es sométase a Dios. Luego Dios va a pelear por usted.
Hay cosas difíciles para ir terminando. Allá cuando estamos en el Éxodo, en el capítulo 14, uno de los momentos más difíciles que el pueblo de Israel tuvo que pasar fue cuando Faraón venía detrás de ellos. Ellos están peleando por salir de Egipto. Dios está peleando por las plagas y toda una cantidad de cosas. Y en la última plaga, en la muerte de los primogénitos, Faraón dice que se vayan de aquí. Pero luego Faraón reacciona y dice, ¿cómo? Y sale a perseguirlos. Y llegan ellos al borde del Mar Rojo. Y el ejército de los egipcios detrás. ¿Ahí qué? ¿Ahí qué? ¿Se tira al mar o deja que los egipcios los maten? Entonces, ese es uno de los pasajes en Éxodo 14. Dice la Biblia que pues Moisés, el gran líder que conocía a el Señor, dice la palabra del Señor, que Moisés le dice a ellos, en el 13 le dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con nosotros, porque estos egipcios que hoy habéis visto, nunca más lo volverás a ver para siempre. En el versículo 14 dice, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. ¿Te imaginas eso? En medio de esas zozobras, usted con el enemigo atrás, el mar adelante y el líder diciendo, el Señor va a pelear por nosotros hoy. Estése quieto y mire lo que el Señor va a hacer. Hermano, de ahí fue cuando Dios le dice a Moisés, levante la vara y el mar se abre y ellos pasan en seco. Ese milagro es una cosa tremenda, ¿no? ¿Usted qué opina? El enemigo no pudo hacer más nada, porque Dios, ¿qué? Peleó por ellos. Y terminamos mirando 2 de Reyes 6, 16 y 17. 2 de Reyes 6, 16 y 17. Está Eliseo rodeado del ejército sirio. Está Eliseo sin solamente todo un ejército para acabar un solo hombre. Eran dos, pues, él y su siervo. Todo un ejército de toda una nación detrás de esa persona. Y llega un momento en que lo rodean. Lo rodean. Y dice la palabra del Señor que Eliseo le dice al siervo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con él. Versículo 17 dice, oró Eliseo y le dijo al siervo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros alrededor de Eliseo. Hermanos, hay peleas que Dios va a pelear por usted y eso le va a asegurar a usted la victoria. Hay cosas que usted no va a tener que hacer absolutamente nada. Hay cosas que usted va a tener que pelearlas. Porque Dios lo prometió. Y a toda persona que se somete a Dios, téngalo por seguro que Dios le va a dar ¿qué? La victoria. La tabla diapositiva donde dice que cuando la puerta de los caballos está restaurada, usted va a tener, si usted su puerta, o sea, el frente de su casa, ahí cuando empezamos leyendo Nehemías, los sacerdotes edificaron el frente de su casa. Cuando el frente de su casa está restaurado, o sea, la puerta de los caballos, usted va a ser capaz de varias cosas, de 3 cosas. Según la palabra del Señor, dice en Marcos
capítulo 3, versículo 27, usted va a tener la capacidad, dice la Biblia, Marcos 3, 27, dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Cuando usted tiene fuerza espiritual, usted puede ministrar la vida de una persona y sacar lo que está allá adentro. Por eso no todo el mundo. Ayer hablaba yo con Maricela acá y hablábamos de que la Biblia, cuando dice que si dos son mejor que uno, pero si el uno cae, el otro ¿qué? Le levanta. Pero si tiene fuerza, porque hermano, si cae uno y el que está parado no tiene fuerza para levantarlo, ¿cómo lo va a levantar? Y yo hablaba por eso. Hay situaciones de la vida muy difíciles que tienen los hombres, las mujeres. Pero si alguien está parado espiritualmente, levanta al otro, mano. Por eso, cuando la fuerza espiritual de una persona que conoce la batalla espiritual que hay y está restaurada, dice la Biblia, pues puede entrar a la casa, atar al hombre fuerte, amarrarlo y sacarlo. ¿Sí o no? ¿Qué más pasa cuando una puerta de los caballos está restaurada? Usted puede ser capaz de llamar un espíritu inmundo por su nombre. Por su nombre. En Marcos capítulo 9, más adelantito, un problema bien serio, porque había un señor que tenía un hijo. Ese muchacho estaba endemoniado. Y la palabra de Dios relata que mientras Jesús estaba en el monte de la transfiguración, ese señor le trajo su hijo a los discípulos. Y claro, los discípulos no pudieron echar fuera a ese demonio. Entonces, cuando Jesús baja del monte, este hombre le hace reclamo a Jesús. Le dice a Jesús: Señor, vea, yo tengo un hijo que tiene un problema bien serio. Tiene un espíritu de muerte. Él lo llamaba espíritu de ¿qué? De muerte. Porque el pelado de un momento a otro está tranquilo y de un momento a otro, si hay fuego por ahí, el enemigo lo coge y lo lleva allá y lo quiere meter a la candela. Y si hay agua, lo quiere ahogar. Entonces este hombre le dice a Jesús que tiene un espíritu de muerte. Entonces le relata a Jesús y le dice: mire, yo lo traje a los discípulos y los discípulos no pueden echar fuera. Y usted que es el patrón de ellos, si no pueden ellos, ahora menos usted. Entonces Jesús le dice: no, venga, a ver. ¿Usted sí cree que yo le puedo hacer ese demonio? Jesús me dice: pues, ayude en la incredulidad, Señor. Entonces cuando Jesús ve al muchacho, versículo 25, mire lo que sucede aquí. Dice la Biblia que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te mando, sal de él y no entres más a él. ¿Qué diferencia usted ve en ese versículo? ¿Por qué los discípulos no pueden echarlo fuera? Porque no lo podían identificar. Cuando Jesús viene, Jesús dice: no sé qué es. Como es mudo, como es sordo, evidentemente tampoco habla. Entonces Jesús identificó qué era lo que tenía ese muchacho. Y entonces cuando ya no nombró por su nombre, le digo: fuera, sal de él y no entres más a él. Cuando la puerta espiritual está restaurada, usted puede llamar las cosas como son. Y usted puede empezar a orar: Señor, yo reprendo este espíritu inmundo. Señor, yo reprendo. Y lo llama porque Dios se lo muestra qué es lo que está pasando en la vida de esa persona.
¿Qué es lo que nos está impidiendo la bendición? Y nos enfrentamos y no tenemos que andar disparando para todas partes. ¡Pah! ¿Usted sabe qué es disparar donde no hay un blanco? ¿Sí o no? Donde no leemos a quien no sabemos a qué le estamos disparando. Para eso es el ayuno, para agudizar nuestro discernimiento, para poder atacar el verdadero problema. Porque mucha gente no sabe qué es lo que está pasando en su vida, qué es lo que está pasando en su familia. Pues esta puerta de los caballos era tan importante ser restaurada para cada cristiano, para que entrara, peleara la batalla y entrara siendo un ganador y siendo un vencedor. Por eso hay personas que luchan años con ciertas cosas y no han podido. Y otra vez es lo mismo. Y otra vez es lo mismo. Y sobre ellos pesan cosas feísimas y vienen a la iglesia, pero no pasa nada. Porque hay batallas que son personales, eso ya es suyo. Como hablamos de que Santiago dijo, mano, eso está entre ustedes, el problema es suyo, en su miembro. Pablo dijo, el problema es afuera. Miriam dice, el problema es afuera. ¿Sí o no? Por eso, hermano, esto es bien importante que lo entendamos. Yo quiero, hermano, esta mañana que usted se ponga en pie y pueda orar y pueda decirle, Señor, ayúdame a restaurar mi vida espiritual, Señor. Si tu vida espiritual, hermano, ha sido desmoronada, si tu vida espiritual, hermano, viene a la iglesia y no se te ve esa fuerza de poder enfrentar, de que cuando llegue a tu cara los demonios salgan corriendo. Porque ellos, si tú eres luz, los demonios no hay que gritarles, simplemente, hermano, mientras usted sea luz, ellos son tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Es simplemente el hecho de llegar. Si la luz está en ti, ellos se tienen que ir. ¿Cuántos saben eso? Mire, el celular, ese aparatico tan chiquito, eso tiene un bombillito, una linterna. Y usted puede tener su cuarto oscuro, pero ese poquitico de luz basta para alumbrar cualquier oscuridad. Ese poquitico. Con ese poquitico de luz, tú puedes echar afuera cualquier tiniebla de tu vida. Con ese poquitico. El ejemplo del celular. Y se tiene que ir. Se tiene que ir. Lo natural, tú lo ves. Nomás es esto tan chiquitico que es. Esto tiene un bombillito, dalo acá. Así esté muy oscuro el cuarto. Este poquito me sirve, ¿o no? Este poquito me sirve para alumbrarme el camino por donde debo andar. Pero a veces, hermanos, la luz que hay en nosotros, muchas veces Jesús dijo que se ha vuelto, ¿qué? Tinieblas. Pues esta mañana es una mañana, estamos orando por restauración de puertas, ¿sí o no? Restauremos nuestras vidas espirituales. No, es imposible, hermano, que un cristiano ande en derrota, porque la Biblia nos asegura que somos más que vencedores. Dice la Biblia a la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Pase lo que pase, la iglesia del Señor va a seguir. Si no es con usted, será con otra persona. Pero la iglesia seguirá. La palabra del Señor, dice el Señor en su palabra, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no. Créale a la palabra. Créale que esta batalla, hermano, usted la va a pelear. No se va a dejar quitar la palabra por nada del mundo. Y usted va a entrar en la batalla y va a decir, Señor, no, yo voy a pelear la buena batalla de la fe. Señor, no me la van a quitar. Voy a seguirte creyendo, Señor, por todas las cosas, porque al final tú me darás la victoria. ¿Cuántos lo creen, hermano? Vamos a orar, Padre, te damos gracias. Levante su mano al cielo. Hermano, los victoriosos levantan la mano al cielo.
Los que creen, hermano, que hay victoria esta mañana sobre esa situación que estás viviendo. Que caldrás en victoria, levanta tus manos y dile: Señor, gracias porque hayas abierto mis ojos, Dios del cielo. Señor, hoy declaro, Padre Santo, Señor, que esta batalla contra la carne, esta batalla contra el diablo, Padre Santo, Señor, hoy yo tengo victoria en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra me ha dicho, Señor, que somos más que vencedores. Hoy yo me declaro vencedor, hermano, declárese vencedor. Dígale: Señor, háblele la situación, háblele la circunstancia, la palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Por eso, hermano, declare vida en el nombre de Jesús. Como decía el salmista: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Hermano, declare que tu casa es una bendición. Declare que tu esposo que no conoce al Señor conocerá de Cristo. Declare que ese hijo que el enemigo se quería llevar, hermano, declara que usted esta mañana pelea por él en el nombre de Jesús y le habla a Satanás y lo declara sin poder en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, la promesa de creer en ti, Padre Santo, yo la reclamo. Reclamo mi familia para Cristo. Señor, yo reclamo, Padre Santo, Señor, esas bendiciones prometidas, Padre de la gloria. Señor, yo declaro que camino en victoria en el nombre de Jesús. Padre, por tu palabra esta mañana, Señor, tú has hablado a mi vida. Hermano, si esta mañana ha podido identificar algún espíritu inmundo que lo haya atormentado, de hecho fuera en el nombre de Jesús. De hecho fuera en el nombre de Jesús. Sal de mi casa en el nombre de Jesús. Sal de mi familia en el nombre de Jesús. Padre, por tu palabra, Padre Santo. Señor, esta mañana, Señor, yo alabo tu nombre. Señor, te doy gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Tu palabra dice que el pueblo perece porque le faltó conocimiento. Señor, no nos damos cuenta de esa batalla en la cual vivimos, Padre de la gloria, Señor. Señor, ayúdanos, Dios, a no caer en derrota, Padre Santo, Señor. Señor, danos fuerza esta mañana, hermano. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, fortaléceme, Dios. Señor, fortaléceme para seguir adelante. Señor, necesito, Padre Santo, como dice el libro de Efesios, revísteme con tu poder, con el poder de tu fuerza, Padre amado. Señor, te doy muchas gracias. Señor, te doy muchísimas gracias hoy, Padre, por fortalecer mi vida, Dios. Te doy gracias, Padre Santo, Señor, porque yo sé, Padre Santo, que hay batallas que tú vas a pelear por mí, Señor. Hermano, dígale: Señor, pelea por mí. Hoy decido someterme a ti, Señor. Señor, hoy decido someterme a ti, Padre. Hoy decido humillarme ante tu presencia, Padre de la gloria. Hoy renuncio, hermano, y que renuncio a toda actividad con el mundo, Señor, porque no quiero ser enemigo de Dios. Señor, quiero que seas mi amigo. Háblale a Dios, háblale a Jesús esta mañana. Háblale a Jesús. Los amigos de Job le dijeron: vuelve en amistad con Él y todo te saldrá bien. Hermano, esta mañana reconcíliate con el Señor Jesús. Si te has apartado de Él, dile: Señor, aquí estoy yo, Padre. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Padre, esta mañana yo me acerco ante tu presencia. Señor, no en mis fuerzas, Dios del cielo, sino en tus muchas misericordias, Padre Santo. Dile: Señor, por tu misericordia, Señor, recíbeme de nuevo. Recíbeme de nuevo, Señor. Y ayúdame, Padre Santo, Señor, a declarar tu palabra. Que tu palabra no me falte en la boca, Padre Santo, Señor. Que tu palabra, Padre Santo, Señor, me ayude a llamar las cosas que no son como si fuesen, Señor. Por eso, Padre Santo, yo declaro victoria en esta iglesia. Yo declaro, Padre Santo, Señor, que tú estás obrando de manera especial.
Señor, que te está resolviendo, Padre Santo, Señor. Hermanos, situaciones de pareja. Dígale, Señor, resuelve esto, Dios. Hoy yo me someto a ti, Padre Santo, Señor. Y declaro tu victoria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Porque Él es el que vive. Él es el que reina. Y Él es el Señor que hace la obra de nosotros. Amén. Puede tomar asiento, hermano, en Cristo, en esta mañana. Y damos gracias a Dios por lo bueno y lo maravilloso que Él es con nosotros. Amén. Yo quiero, hermano, en esta mañana orar. Vamos a orar por nuestras ofrendas. Y quiero también dar un anuncio. Pero vamos a orar primero por las ofrendas.